Buenas noches a todas, bienvenidas nuevamente a Una Joven Integral. Gracias por estar con nosotras un lunes más. El día de hoy pues continuamos con nuestro estudio de Proverbios, ya pues llegando prácticamente al final de este estudio que realmente pues ha sido mucha bendición para todas nosotras y sabemos que para aquellas que ven las grabaciones también. El día de hoy, pues, junto a Maggie vamos a estarles compartiendo sobre el tema de la severidad práctica, los cuidados y consecuencias de nuestra conducta. Realmente es un tema muy práctico, ¿cierto? Muy fácil de aplicar, no por la sencillez de los consejos que ahí se notan, sino por la claridad con la que el Señor nos habla en su palabra. Y vamos a estar abordando Proverbios 26 del versículo 17 al finalizar ese capítulo, y Proverbios 27 todo el capítulo hasta el versículo 27. Entonces esperamos que realmente pues sea de mucha bendición para todas este tema y pues lo que hoy el Señor hablará a nuestros corazones. Entonces, bueno, chicas, para empezar, pues estaremos abordando dos temas principales, pero tres puntos como tal. Primero, hablaremos sobre la importancia de vivir con humildad, ¿cierto? Un aspecto bastante relevante en la vida del creyente, como lo es la humildad. Y en segundo lugar, estaremos hablando acerca de la exhortación sobre la ira, el engaño, la maldad y el impacto que éstas tienen en nuestra vida. Y relacionado con esto, pues conversaremos un poco sobre cómo afrontar estos aspectos, ¿cierto? O qué debemos nosotros hacer. Entonces, para iniciar hablando sobre la importancia de vivir con humildad, me gustaría que pensáramos un poco en este concepto de humildad. En la palabra de Dios nos habla ampliamente sobre la humildad, ¿cierto? Sé que no es un concepto como tal desconocido para nosotros, porque tenemos la claridad de lo que la humildad significa. Sin embargo, es un aspecto que en ocasiones no practicamos con mucha conciencia, por decirlo así. Y pues me gustaría como empezar meditando un poco acerca de eh, ese término, ¿cierto? La humildad. Entonces, lo primero que podemos pensar sobre la humildad es que la humildad es uno de los mandatos del Señor más claros en su palabra para nosotros como sus hijos. Realmente no es una opción para el creyente, sino un mandato de Dios directo, de una forma en como nosotros debemos vivir. Y considerando eso, pues denota, ¿cierto?, la importancia que la humildad tiene para Dios y evidentemente que Él desea que tenga para nosotros. Y pues es tan importante para el Señor que Él no solo nos manda a practicarla y hacerlo, sino que nos indica las consecuencias que podemos tener si lo hacemos y las consecuencias que podemos tener si no lo hacemos. Entonces, tal vez no es como otros mandatos que el Señor los da, pero tal vez no habla con tanta amplitud, ¿cierto?, de las consecuencias o lo que prosigue a eso, sino que realmente en el caso de la humildad tenemos muchísimos pasajes en la Biblia que nos hablan de las consecuencias o los resultados que ésta tiene y también los resultados que tiene la parte opuesta, que pues sabemos que ahí entra lo que es la vanagloria, el orgullo, y muchos otros aspectos más que ahorita también meditaremos. Entonces, considerando eso, pues me gustaría pensar como en el concepto en sí de qué es la humildad. Y la humildad como tal es considerar a los demás superiores a mí. Eso es algo que en la actualidad sé que puede sonar un poco, no sé, extraño o contradictorio a lo que el mundo nos está diciendo. ¿Por qué? Porque lo que ahora más escuchamos es amarnos a nosotras mismas primero que a los demás. Velar por mí antes que por otros. Cuidarme a mí, porque eso es lo más importante. Y muchas otras cosas más enfocadas en el yo. Pero poco se nos habla, ¿cierto?, de lo importante que es considerar a los demás superiores a mí. Y es algo que el Señor coloca como un concepto claro, o sea, literalmente Él lo dice así. Considera que debemos considerar a los demás superiores a nosotros mismos. Ahorita leeremos al respecto. Entonces, esto no nos indica claramente de que por eso entonces no vamos a estimarnos a nosotros, no vamos a tener cuidado de nosotros, sino que una persona que es humilde estima y valora a los demás por encima de sí mismo, porque tiene la claridad de que eh,
ella está siendo estimada y valorada y cuidada por Dios. Entonces, si yo tengo la seguridad de que Dios eh, es quien me estima y quien vela por mí, yo entonces me voy a dedicar a hacerlo por los otros. Es más o menos como esa la idea en la que meditamos y que nos gustaría como tener presente respecto a esto. Entonces, bueno, hay algunos asuntos o aspectos que están muy relacionados con lo importante que es vivir con humildad. Para empezar, nos gustaría leer Mateo 11:29. Entonces, bueno, como habemos pocas, voy a ir como mencionando y vamos leyendo porque la idea es participar todas. Entonces, Dana, ¿podrías por favor leer Mateo 11:29? Y Eileen, si puedes, por favor, buscas Proverbios 27:1 para leerlo ahorita. Entonces, Dana, porfis, Mateo 11:29. Dice Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Gracias, Danita. Entonces, lo primero que podemos ver es que la humildad es un reflejo evidente de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Aquella persona que es humilde está mostrándole a los demás de que realmente Cristo habita en ella. Porque realmente la humildad es algo que solo podemos adquirir si tenemos a Dios. Eh, pues si lo notamos, tal vez en el mundo creo que es uno de los aspectos menos relevantes en muchas personas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cultivar la humildad es algo que va muy relacionado con la presencia de Dios o de Cristo en nuestras vidas. Entonces, es realmente importante pensar en este aspecto porque el Señor Jesús nos está diciendo que llevemos su yugo sobre nosotros. Y bueno, sabemos que el concepto de yugo habla pues de un peso, o bueno, sí, como un pedazo de madera que llevaban los bueyes en la antigüedad en su cuello para ser direccionados en el arado. Entonces realmente el yugo para nosotros puede representar como un peso que llevamos nosotras como hijas de Dios, pero que ese peso va a hacer que podamos caminar por donde debemos, por decirlo así, o llevar una vida encaminada a lo que Dios desea. Entonces, él dice que su yugo es fácil y su carga ligera, perdón, y no creo que no se refiere en sí el Señor a que vamos en nuestras propias fuerzas a realizarlo de una manera fácil. O sea, fácilmente vamos a practicar la mansedumbre y fácilmente vamos a practicar la humildad, sino hace más referencia al hecho de que depositando nuestra confianza en Él y siendo guiadas por Él, entonces vamos a poder ser humildes y mansas. Y ahí es donde radica la diferencia, porque muchas veces de pronto pensamos, ¿cierto? Es que, uy, no, ser humildes es muy difícil. Practicar la humildad es complicado porque es sacrificarme a mí misma por estimar a otro. Y eso no es fácil, ¿cierto? Porque tenemos la carne, porque tenemos el yo y muchas cosas que nos van a arrastrar a no hacerlo. Sin embargo, el Señor no nos está diciendo que vamos a hacerlo solas, sino que la presencia de Cristo en mi vida va a lograr que yo pueda reflejar eso en mi actuar y mi conducta. Listo, la segunda idea, Proverbios 27:1. Eileen, si puedes por favor leerlo. Y Natasha, si puedes, vas buscando Proverbios 27:2. Gracias. Dale, Eileen. Proverbios 27:1 dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué hará de sí el día. Gracias. Entonces, relacionándolo directamente ya esta temática de la humildad con lo que acá en este proverbio vamos a aprender, eh, vemos de que realmente el vanagloriarnos o el enorgullecernos no es algo que tenga fundamento en sí para nuestras vidas, sino que probablemente va a traer pérdida. Y lo que nos está diciendo es, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Ninguna de nosotras tiene la seguridad de lo que va a suceder en el futuro, ¿cierto? Pero muchas veces vivimos con cierto orgullo y tal vez no lo decimos, sino que en nuestras acciones lo mostramos, creyendo o dándonos por entendidas de que vamos a tener una vida entera por delante, de que vamos a poder hacer muchas cosas
¿Y dónde radica esa vanagloria? No tanto en el hecho de pensar que voy a poder hacer mucho más, aunque también, sino más en el hecho de confiar en mí misma, en que voy a poder hacer X o Y cosas en el futuro y no depender de Dios. Entonces, esto lo único que trae es pérdida a nuestra vida, que es lo que nos enseña en este proverbio, porque finalmente nuestra dependencia de Dios es lo que realmente refleja humildad. O sea, si yo no dependo de Dios, difícilmente voy a ser una persona humilde. Y es acá esto lo que nos está expresando. Nosotros no sabemos qué va a deparar el día de mañana, ¿cierto? El que tiene el control de todo eso es Dios. Entonces no vivamos, tal vez no diciéndolo como decía, porque seguramente no vamos a decir con nuestras palabras, ay, no, es que yo sé que mañana va a hacer esto, va a hacer lo otro, aunque muchas veces sí, pero muchas veces con nuestros actos, ¿cierto? Y no estoy diciendo que no planifiquemos las cosas que vamos a realizar o que seamos ordenadas, sencillamente es el hecho de entregarle eso al Señor y eso va a reflejar la humildad que tenemos porque dependemos de Él. Proverbio 27:2, Natacha, por favor. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Gracias, Natacha. Entonces, el Señor no solo nos manda a ser humildes como tal, sino sobre todo a que, bueno, nos aconseja, ¿cierto? A no alabarnos a nosotras mismas. Sé que de pronto es un tema que muchas veces no notamos en nosotras, pero sí fácilmente podemos caer en ello, en tal vez considerarnos mucho a nosotras y no ver a Cristo en nosotras. Y eso es realmente donde radica el error, ¿cierto? En que no esperamos que nuestros hechos, los cuales están siendo guiados por Dios, puedan reflejarlo a Él, sino que muchas veces como que nos sentimos ya realizadas, por decirlo de alguna forma, y vivimos así, ¿cierto? Y acá lo que dice es, alábate el extraño y no tu propia boca. Entonces, muchas veces también con nuestras palabras podemos caer en el alabarnos o buscar eh, mostrarle a otros por medio de nuestras palabras quiénes somos, los logros que hemos tenido, eh, en lo que estamos trabajando, no sé, tantas cosas. Em, pero eso lo que finalmente va a traer es que no tengamos honra, ¿cierto? Porque mucho más beneficioso, que es lo que acá nos está expresando, es que otro sea el que nos honre o el que nos alabe por lo que sea que estemos haciendo y no nosotras mismas hacérselo ver a los demás. Entonces, es un consejo que el Señor nos da y creo que tal vez en algún momento pues sí, lo hemos experimentado, lo hemos podido vivir, de realmente poder pues, pensar, ¿cierto?, en lo que hacemos y mirar al Señor en eso y no a nosotras mismas. Vamos a Filipenses 2:3. Manu, si puedes leerlo, por favor. Filipenses 2:3. Sí, Manu, no te escuchamos si estás leyendo de pronto. Escuchamos que dijiste que sí podías, pero no se escucha. Filipenses 2:3, ¿no? Sí, por favor. Ok. Dice la palabra Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Gracias, Manu. Y este era el pasaje al que pues hacía referencia al inicio, ¿cierto? Donde el Señor nos da el mandato de ser humildes, a no actuar con vanagloria, a no actuar siendo contenciosas, sino con humildad, considerar a los demás superiores a nosotros. Entonces vemos que realmente no es
como tal una opción, sino que realmente es un mandato de Dios para nosotras. Dana, porfa, Proverbios 11:2. Y Eileen, si puedes, buscas Santiago 4:10, Natacha, Proverbios 22:4 y Manu, Primera de Pedro 5:6. Por favor. Dana, Proverbios 11:2. Dice Proverbios 11:2. Cuando viene cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Gracias, Danita. Entonces, bueno, vemos que lo que mencionábamos y creo que es algo que tenemos claro, realmente la humildad tiene unas consecuencias ya claras y dichas por el Señor. Y asimismo, el orgullo, la vanagloria lo tiene, ¿cierto? Y ahora, a continuación, vamos a hablar más ampliamente de eso, de que, pues, obviamente todo lo que hacemos en nuestra vida trae consecuencias. Puede que sean consecuencias positivas o puede que sean consecuencias negativas. Pero específicamente sobre el asunto de la humildad del Señor, nos está hablando claramente de las consecuencias que va a traer. Realmente el ser humildes, con sinceridad, eh, va a traer a nuestra vida que seamos honradas, que seamos, que recibamos pues gloria o bendición, por decirlo de alguna forma, por parte del Señor. Pero el vivir bajo el orgullo, vivir bajo la vanagloria, considerándonos solo a nosotras, también va a traer consecuencias y va a ser bueno, humillación, por decirlo de alguna forma, una humillación y el hecho de realmente no ser considerados por parte del Señor. Entonces, como tal, es evaluar, ¿cierto? Porque en este sentido solo hay dos caminos. O estamos llevando una vida humilde, realmente como el Señor lo desea, o estamos dando lugar al orgullo en nuestra vida. Y como decía, tal vez son asuntos no tan evidentes, pero que si nos detenemos a pensar y a meditar, son cosas que están en nuestra vida. Y finalmente, bueno, leemos Santiago 4:10 primero. Dana, por favor. No, Dana no, creo que se lo di a Eileen. Yo, Gaby. Santiago 4:10 dice así: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Gracias. Entonces, continuando con lo que decía, realmente la humildad como tal trae recompensas, trae bendiciones y lo bueno, lo hermoso de esto es que vienen de parte del Señor, porque mucho más valioso es que el Señor sea quien finalmente nos exalte porque hemos sido humildes, que inclusive el hecho de que las personas nos reconozcan, ¿cierto? Entonces, a eso es a lo que debemos apuntarle, a vivir en humildad y no para con los hombres, sino realmente porque es un mandato del Señor y así mismo nosotras podremos ser recompensadas. Proverbios 22:4, Natacha, por favor. Bueno, creo que de pronto Natacha no puede leer, pero dice Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Entonces, realmente llevar una vida en humildad y temerle al Señor no solo va a tener recompensas celestiales, sino que también aquí en la tierra podremos gozar de recompensas y bendiciones que el Señor quiere darnos. Entonces, también cómo considerar eso. Y por último, en esta parte, Primera de Pedro 5:6. Manu, ¿lo tienes? Sí, Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Gracias, Manu. Entonces aquí me llamó mucho la atención en este pasaje la última parte, de que realmente muchas veces creemos que la recompensa por lo que estamos haciendo, por la conducta que estamos llevando, vamos a recibirla inmediatamente. Pero también para esto hay un tiempo. Estamos sencillamente llamadas a ser humildes, a llevar una vida en humildad.
Entonces, si lo hacemos por esperar una recompensa, seguramente el Señor va a ver eso en nuestro corazón y el tiempo no va a ser cercano probablemente. Sin embargo, el hacerlo con sinceridad y por el Señor es lo que en el tiempo que Dios desee va a traer bendición a nuestra vida. Entonces, recordemos de que todo esto se centra, ¿cierto?, en la voluntad del Señor para con nosotras y no en lo que nosotras podamos desear. Y ya para finalizar esta parte acerca de la humildad, vamos a pensar un poco acerca del valor que ésta tiene. Entonces, vemos dos aspectos como tal de las consecuencias que tienen la humildad y el orgullo, ¿cierto? Por parte de la humildad sabemos que como recompensa tiene la exaltación y por parte del orgullo, como lo hemos visto, como consecuencia tiene la humillación. Entonces, vamos a meditar un poquito en ello. Me gustaría que leyéramos Lucas 14. Hay una historia muy interesante. La historia es un poco extensa, voy a tratar de leerlo rápidamente para que podamos pensar un poquito en ello. Y va muy relacionado con lo último que leímos respecto a las recompensas que esto puede traer a nuestra vida. Entonces dice, bueno, vamos a Lucas 14, versículo 1 y del 7 al 11. Dice Lucas 14, voy a leer el 1 para más que todo el contexto de la historia y ya del 7 al 11 está el relato que nos interesa. Entonces dice, versículo 1, aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Entonces hablando del Señor Jesús en el contexto en que estamos, él fue a la casa de un gobernante para comer y había fariseos en el lugar. Entonces dice, versículo 7, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti, a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrá gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces evaluaremos en esta parte ese principio, ¿cierto? El humilde será exaltado y el orgulloso o el que se enaltece será humillado. Y me parece muy interesante esta historia porque es algo que podemos ver, ¿cierto? En el mundo es una realidad y que el Señor lo coloca como una parábola para que estas personas pudieran aprenderlo y también nosotras. Pero va muy relacionado con los principios que vimos anteriormente, o sea, realmente el vanagloriarnos, el orgullecernos, pues no tiene fundamento, ¿cierto? Realmente lo que va a traer es consecuencias tristes a nuestra vida porque vamos a ser avergonzados. Entonces, es lo que el Señor acá les está diciendo. Era muy común, y ahorita lo vamos a ver en el pasaje de Mateo, que los fariseos se consideraran a ellos superiores a los demás, mucho más santos, mucho más cercanos a Dios, pero realmente el Señor les exhorta fuertemente sobre esto, ¿cierto? Porque muchas veces yo creo que incluso a nosotros como creyentes nos puede suceder, de que realmente como tenemos a Cristo, no miramos a Cristo en nosotros y en la obra que Él ha hecho en nosotras, sino que pensamos que lo que ahora somos, ya teniéndolo Él, es producto de nuestro esfuerzo, es porque nosotros hemos mejorado, es porque hemos trabajado. Y sí, en parte es un trabajo de obediencia al Señor, pero realmente todo eso se trata de Él y no de nosotras. Y ahí es donde está pues la diferencia. Vamos ahora a Mateo 23, 1 al 12, también lo voy a leer yo rápidamente y va muy relacionado con este principio que estamos viendo, que la humildad trae exaltación y el orgullo trae humillación. Entonces, dice el Proverbio 23, como decía, vamos a observar en esto que el Señor Jesús le exhorta fuertemente a los fariseos sobre este tema como tal. Dice, versículo 1 de Mateo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues acechan sus
filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es de mayor de vosotros, el que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces vemos que cercano a la humildad está el servicio, ¿cierto? Y es el llamado que el Señor nos hace a nosotras como hijas de Dios, de que realmente muchas veces podemos ser como estos fariseos, y suena fuerte, pero puede ser la realidad en nuestra vida como creyentes, de considerarnos más santas, de considerarnos mejores que los pecadores que están en el mundo. eh, pero realmente lo que el Señor nos está diciendo está aquí con claridad, ¿cierto? Eh, no se trata de todas esas cosas que se puedan hacer por religiosidad, que era finalmente lo que los fariseos practicaban, sino que realmente se trata del servicio que nosotros damos. Porque ahí en el servicio se hace evidente la humildad, porque es en el servicio donde se ve quién es el mayor. Entonces, creo que es un principio que debemos tener muy presente en nuestras vidas, porque hay muchos ámbitos en los que el Señor nos ha colocado y que podemos servir. Y cuán lindo sería si en ese servicio podemos hacerlo con humildad, porque finalmente el Señor por eso nos va a recompensar y vamos a ser exaltadas. Y ya por último, Lucas 18 también nos relata otra historia relacionada con esta parte del principio de que la humildad trae exaltación y el orgullo trae humillación. Entonces dice Lucas 18, versículo 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y esta historia me pareció particularmente interesante porque nos habla de la relación que tiene la humildad incluso con la salvación. Tal vez eso es un aspecto que no hemos considerado muchas veces, pero realmente solo aquellas personas que son humildes de reconocer su pecado son aquellos que pueden llegar a Cristo. Entonces Dios, ¿qué pide de nosotros? Que seamos humildes para que Él pueda justificarnos, que fue lo que pasó con este publicano. Si yo vivo confiando en mí misma, nunca voy a poder confiar en Dios y nunca voy a poder aceptar la obra de Cristo en mí. Y es ahí donde pues parte pues la humildad como parte de nuestra conducta. Y creo que es algo que tal vez hemos podido experimentar o notar más. La autosuficiencia es una muestra de orgullo y muchas veces nos creemos autosuficientes, confiando más en nosotras mismas, en las capacidades que podemos tener, en lo que Dios ha dejado en nosotras, pero no creyendo que fue Dios quien nos lo dio, sino pensando en que nosotras somos capaces de hacer una y otra cosa. Entonces, cuidarnos de esa parte, chicas, de realmente depender de Dios, porque es ahí donde vamos a reflejar la humildad. En nuestra dependencia de Dios se hace evidente lo humildes que somos y por ende vamos a ser exaltadas. Adelante, May. Bueno, me parece bastante propicio lo que se ha comentado. Realmente el Señor nos ha dejado una guía en torno a nuestra conducta, en torno a nuestro carácter, cómo conducir nuestra vida en el diario, en nuestra cotidianidad. Y a veces nosotros pensamos que estas cosas hacen referencia a, no sé, de algo demasiado profundo, demasiado complejo, y en realidad no, son cosas prácticas, son cosas
de nuestro día a día. Nosotros vemos, de pronto ya no sé, bueno, en algunos casos sí, se ven demasiadas estas personas que son, o podemos llegar incluso nosotros a ser en algún momento personas altivas, personas orgullosas o algo, y no nos damos cuenta, porque a veces son actos pequeños o sí, acciones micro que van, o sea, van juntándose poco a poco y nosotros no nos percatamos de ello. Entonces acá también vamos a ver otro de los puntos que nos dice el Señor en su palabra, y es en torno a sentimientos o acciones o cosas que pueden estar en nuestro corazón y que se reflejan en nuestra conducta. Entonces acá vamos a hablar sobre la ira, el engaño y la maldad. En realidad esto aborda muchísimos más. Si leen completo ambos capítulos, se habla sobre los rumores, sobre la envidia, sobre el chisme, sobre el odio, entre otras cosas. Entonces, como quisimos trabajarlo así como a nivel macro, pero también invitándoles a cada uno a que puedan leer de manera detenida, puedan analizar a la luz de la escritura y empezar a hacer como una autoevaluación. ¿Cómo estoy conduciendo mi vida con respecto a lo que el Señor me está diciendo acá? Entonces, en el primer punto vamos a hablar sobre la parte de la ira. Este se encuentra en Proverbios 26, del verso 17 al 19. Lo leo yo acá, lo tengo enseguida. Y dice: el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno, es como el que toma al perro por las orejas, como el que enloquece y echa llamas, y saetas y muerte. Tal es el hombre que engaña a su amigo y dice: ciertamente lo hice por broma. Acá hay un punto importante que me gustaría trabajar que yo no sabía, por eso también creo que es importante conocer un poco sobre la historia, y es que ahí mencionan que es aquel que se mete en pleitos, en el que se mete en una pelea que no es de él, por así decirlo, es como aquel que toma un perro por las orejas. Y yo decía, pero ¿por qué utilizan esto? Resulta que en el antiguo Israel la mayoría de los canes, de los perros, eran agresivos, muy agresivos, y la gente trataba siempre como de evitarlo. Pensemos en la actualidad en, no sé, no me sé casi la raza de los animales, pero digamos un Rottweiler, que es como el que me acuerdo ahora que es muy agresivo, que no está entrenado, que nada, o sea, siempre va a ser como una agresividad bastante fuerte, y una persona con juicio o con sentido común no se va a acercar a él, va a tratar de evitarlo. Entonces es una forma de ilustrar cómo, cómo las personas que son imprudentes pueden llegar a ser de esa forma. A una persona que tiene sentido común no se entromete en un conflicto en tanto los puede evitar, porque las consecuencias son bastante fuertes. Entonces, acá vemos, ya puedes pasarlo otra día. Acá vemos cómo el Señor, desde este versículo tan sencillo, aborda cómo la ira puede ilustrarse así como una persona que tiene juicio, que no tiene juicio, perdón, como la ira es esa explosión, ese sentimiento, ese cúmulo de emociones tan fuerte, y que nosotros a veces no consideramos que la ira es un arma de doble filo. Como es un arma de doble filo, causa daño no solamente a quien se enoja y hace el daño, y no también a quien lo recibe. Si yo me enojo, si yo vivo iracunda, si yo vivo con el enojo todo el tiempo, con el fastidio y todo eso, y la otra persona dice, bueno, simplemente, o la tomo con cualquier persona, yo voy a decir, el daño se lo estoy haciendo a esa persona. No, el daño me lo estoy haciendo yo. Porque el estrés, el daño, el daño a mi corazón, la perversión, toda esta parte me está afectando a mí mismo. Y de hecho aquí vemos varios versículos, ahorita vamos a trabajar cada uno, pero sí, o sea, vemos acá cómo se resalta esa imprudencia o esa consecuencia de actuar de manera impulsiva, de no tener razones. Ahora bien, hay un punto que me llama también la atención, y es el verso 19, que dice, tal es el hombre que engaña a su amigo, vemos la parte del engaño, y dice, ciertamente lo hice por broma. Nosotros podemos llegar a un punto en que no notamos ese límite entre una broma y una crueldad disfrazada. Podemos llegar a decir, es que yo simplemente era un juego, simplemente era un chiste, si la otra persona no se ríe, y eso es algo que me enseñaron hace poco y me pareció como tan
tan impresionante. Si la otra persona se ríe, nunca, no se ríe, nunca fue chiste. Si la otra persona no le hace gracia, por mucho que tú tengas confianza, nunca, no es un chiste, es un daño. Es crueldad, es maldad, es daño a la otra persona, sea intencional o sin intenciones, ya. Entonces, debemos analizar mucho. Hemos abordado a lo largo del estudio el cuidado de nuestras palabras y el cuidado de nuestras emociones también. Vemos cómo el Señor incluso en la parte de las emociones nos da una guía para trabajarlas. Ahora bien, cuando hablamos de que es un arma de doble filo, necesito acá que me ayuden con algunos versículos. Vemos en Proverbios 14:17, Dana, si me puedes colaborar, y Eileen, se puede buscar Proverbios 14:29. Yo voy buscando el 15:1. De pronto creo que no nos da el tiempo para tocarlos todos, pero vamos a tocar algunos principales. Dana, Proverbios 14:17. ¿Estás ahí? Bueno, dice Proverbios 14:17. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Ok. Y Eileen, Proverbios 14:29. Proverbios 14:29 dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Ok, bueno, yo tengo acá el 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Vemos el impacto de nuestras palabras, especialmente en medio de situaciones densas o complejas, pero también vemos una de las consecuencias. Dana lo mencionó en el Proverbios 14:17, es que aquel que actúa con base a la ira y está iracunda todo el tiempo es aborrecido. Es aborrecido por parte del Señor, por parte de las otras personas también. Entonces, es algo que puede que afecta a los demás, pero que también me afecta a mí. Imagínense que yo sea una persona que todo el tiempo esté iracunda, que todo el tiempo esté enojada. ¿Quién se va a querer acercar a una persona así? Cada que nosotros vemos a las personas, especialmente esas que le decimos que son amargados o algo, a veces uno ni siquiera quiere acercarse porque sabe que es algo complejo de sobrellevar. Entonces, es eso. El Señor nos da una guía para afrontarlas. Y pues también, además de esos dos versículos, yo tengo acá en Efesios 4:26. Manu, si me puedes ayudar con ese, y yo voy buscando el de Santiago. Perdón, ¿cuál? Efesios 4:26. Ok. Y Natasha, si puedes ir buscando 1 Pedro 2:1, por favor. Manu, se está leyendo, no se oye. Ok, ya. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ok, gracias. Y yo tengo acá Santiago 1:19 y 20, que dice, de hecho, el subtítulo es Hacedores de la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y en el 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí me parece algo muy interesante y es que yo me hacía esta pregunta que vemos acá en el versículo, ¿qué debemos hacer? En cada uno de los puntos, en la ira, en el engaño, en el odio incluso, ¿qué debemos hacer? Porque el Señor nos dice, ok, es un arma de doble filo, tiene consecuencias. Algunas de las consecuencias ya vimos es que pues, las personas que son aborrecidos, etcétera,
nos hace daño tanto a mí como a la otra persona. Pero entonces el Señor también nos dice qué puedo hacer en cada situación. En la que mencionaba Manu, dice que no podemos irnos a dormir, por así decirlo, con ese enojo, con esa ira, porque eso se convierte en un pecado. Entonces, cuando nosotros duramos tanto tiempo, o sea, es imposible que nosotros no nos moleste nada, porque sería como raro. En algún momento algo nos va a molestar, pero no permitamos que eso se convierta en una ira y en un enojo y que se convierta en un pecado y que se convierta en mi constante, que ese es el punto como de quiebre. Y acá el Señor nos dice, ¿qué debemos hacer? Escucha atentamente, no seas impulsivo, escucha antes de cualquier cosa, antes de hablar, antes de decir cosas, antes de enojarte. ¿Por qué? Porque es que nosotros creemos que estamos actuando, porque es que el Señor me dio este dominio, esto, otro. Sí, pero es que esa justicia que nosotros creemos por medio de la ira no es justicia del Señor. Entonces, una justicia con base en nuestras manos, con base en nuestro punto de ser humano y eso, pero no es del Señor. Y otro punto clave es desechar. ¿Qué debemos hacer? Debemos desechar. Natasha, primera de Pedro 2:1, por favor. Primera de Pedro 2:1, 2:1. ¿verdad? Ujú. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Ok, listo. Este es un versículo que aplica tanto para la parte de la ira como las que veremos más adelante, el engaño, la maldad y todo eso. Es esencial desechar. De hecho, en Hebreos 12, si mal no estoy, me lo busqué por acá. Bueno, lo que pasa es que antes de iniciar nosotros siempre escuchamos una alabanza y la alabanza de hoy fue considera aquel. Y hay una parte que dice despojándonos de todo pecado y de todo peso. Y es interesante conocer esa diferencia entre el peso y el pecado, porque nosotros pensamos a veces que todo lo que nosotros estamos cargando es todo dañino y eso, pero hay muchas cosas que se convierten en un peso que no nos dejan avanzar en la carrera que el Señor nos ha dado. ¿Por qué? Porque están tomando el lugar del Señor, porque están tomando un lugar que no le corresponde y están teniendo prioridad por encima del mismo Señor. Entonces, a veces esas malas intenciones, esa ira, ese enojo, esas cositas, pueden volverse un peso en nuestra vida. En Hebreos 12, 1, 1 y 2 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El Señor nos da una esperanza y una guía en su palabra en decir que todo aquello que nos aleja del Señor desechémoslo. No carguemos con esa mochila invisible, no carguemos con ese peso, con esas cosas que no nos ayudan a avanzar. Y a veces estas cosas como la ira, el enojo, que son sentimientos, que son emociones, pueden volverse un peso demasiado fuerte y aplastarnos. Y creemos que la maldad y esto es para otros, en realidad termina siendo una consecuencia para nosotros mismos. Entonces, en este primer punto, uno de los elementos esenciales es desechar al Señor, dado que la consecuencia es ser aborrecidos, lastimosamente. ¿Puedes pasar la otra diapo, por favor? Y acá vemos también entonces cómo el Señor nos habla sobre el engaño y la maldad. Aborda demasiadas cosas, pero trabajamos como tres puntos esenciales, que es la hipocresía, que se relaciona mucho con la falsedad o el engaño, las mentiras, de que el Señor también habla sobre eso, de los rumores, el chisme y el odio. Entonces, acá lo vemos en Proverbios 26, del 23 al 26, yo lo tengo aquí mismo. Dice, como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño.
Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Entonces, de hecho, el verso 18 dice, la lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. Entonces acá vemos cómo el Señor también nos habla de esta parte de los rumores, del chisme, de la boca lisonjera. Las lisonjas son como esas eh, adulaciones, como esas palabritas bonitas que te dicen y eso normalmente es para conseguir algo. Y a veces uno no nota esa falsedad, esa hipocresía que puede haber detrás de eso. Entonces, ¿qué sucede? Que hay algo que nosotros debemos recordar y que el Señor nos dice, de hecho, en uno de sus versículos, ya ahorita lo consigo bien, que es el verso 24, no, es el 27, si mal no estoy. Pero básicamente que las acciones develan lo que hay en nuestros corazones, aun cuando se quieran ocultar. Si nosotros vemos en la parte de acá, dicen como que no importa si, bueno, para repetir bien el versículo, en la parte 23 dice, como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. De hecho, en la NTV, yo la tengo acá que me gusta bastante, como lo mencionan, dice, las palabras suaves pueden ocultar un corazón perverso, y como un barniz atractivo cubre una olla de barro. Entonces es como utilizar algo impuro, algo puro para tapar la naturaleza de algo. O sea, básicamente son esas personas, en términos coloquiales, uno diría que esos lobos vestidos de cordero, son esas personas que realmente tienen una doble intención, que tratan de ocultar su naturaleza con lisonjas, con palabras bonitas, con cosas así de, ven, yo hago esto, aquello, pero realmente hay una hipocresía detrás, hay un daño detrás, realmente no hay como un cariño ni nada de eso. Usualmente este tipo de, de daño, de odio que hay, habla sobre ese corazón de las personas. Si yo hago, si realizo acciones que demuestran un odio, un daño, es porque eso es lo que hay en mi corazón. Si yo tengo un corazón que está calmado, que está tranquilo, eso es lo que voy a revelar a través de mis acciones. Si yo tengo un corazón bondadoso, eso es lo que voy a mostrar. Es muy extraño que ustedes vean que una persona sea de pronto grosera, que sea una persona amargada, que sea una persona que no le gusta ayudar nada y diga, no, es que yo tengo paz en mi corazón. Sí, pero eso no solo debería quedar en el corazón, también debería demostrarse hacia afuera. Entonces, es el cuidado, porque realmente esos labios lisonjeros, esas palabras que te dicen, es con una doble intención, se dice como una parte de hipocresía. ¿Y por qué? Porque es que a veces los motivos se demuestran cuando tú empiezas a analizar las acciones de las personas. ¿Qué debemos hacer entonces en ese sentido? O sea, ¿qué puedo hacer yo acá? ¿Cómo puedo trabajarlo? En el verso 3 de Proverbios 27, pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Aquí me gusta muchísimo eso, yo no lo comprendí hasta que busqué porque no es tan fácil porque es muy poético, sí, pero a veces no entiende qué quiere decir, así que pesada es la piedra, así que, que la ira del necio pues, es más pesada. Acá nos está diciendo el Señor que nosotros debemos ser sabios, que nosotros debemos trabajar con esa sabiduría. ¿Es fácil? No, no lo es, para nada. Y él es completamente honesto con nosotros. Es pesado, o sea, puede que una piedra, imaginemos una roca grande, que sea pesada y que incluso la arena, cuando tú la coges a un montón, pues termina siendo también pesada, pero eso no se compara ni en lo más mínimo con el daño que te puede causar una persona. O con el tratar de superar ese daño que te causa. Entonces, por eso dice que la ira del necio, de esa persona que, que es constantemente imprudente, que es una persona que te puede hacer daño, que es una persona que está ahí, es incluso más pesada que esos que estaban hablando, que la piedra, que estamos hablando, no estamos hablando de un peñón, si estamos hablando de una piedra grande, y que la arena misma. Entonces, y hace una declaración de sabiduría, sí, pero esta declaración viene de la parte de la simpatía, comprender que nosotros debemos esforzarnos
eh, por trabajar esa parte, pero también tener una actitud frente a esto de sabiduría, no de ser impulsivos ni nada de eso. Y de hecho, en cuanto a la ira que veníamos hablando antes, en el mismo verso 4 dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, más quien puede sostenerse de la envidia. También hace un comentario similar respecto a lo que puede, el estrés que puede causar no solamente la envidia, sino lo que viene detrás de ella. ¿Qué hay detrás de la envidia? ¿Qué hay detrás de todo eso? Y aunque no lo crean, yo no me había puesto a pensar eso, pero detrás de una envidia, detrás de un daño y eso puede estar trabajando, aparte del odio, puede estar trabajando los celos. Y los celos no solamente se limitan como de pronto a una, casi siempre los celos se relacionan con una relación amorosa en la redundancia, pero sí, casi siempre se vinculan a eso, el celos que puede tener una niña por su novio o algo así, un chico por su novia, etcétera, porque la ven en alguna cuestión. No, aquí en el celo habla sobre cómo a mí me incomoda, me fastidia que ella tenga cosas o esa otra persona tenga cosas y yo no, y yo las quiero, aun cuando yo no he trabajado para ella o para conseguirlas, aun cuando yo no tengo ni siquiera la necesidad, pero es que yo lo necesito, o yo quiero ser el centro, o yo quiero que a mí me traten igual que ella. Entonces, puede haber un celo detrás de eso y el celo, ese querer aquello de la otra persona, puede ser bastante dañino. Entonces, acá el Señor nos da un, un consejo bastante prudente y atinado, y está en el verso 2 que dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. ¿Qué debemos hacer ante todo esto? Mijo, si ya te dijeron lo que va a pasar, quítese de ahí. En palabras costeñas, mijo, soldado avisado no muere en guerra. Si ya a ustedes le están diciendo, actuemos sabiamente. Básicamente es esto, actuemos sabiamente. Nosotros vemos el daño, el engaño, sabemos que eso puede causarnos, no nos va a edificar, sino que nos va a destruir, quitémoslo de ahí. Cuando nosotros hablamos sobre que la vida tiene decisiones y casi siempre tiene dos caminos, obedecer o hacer desastre. Son dos decisiones que nosotros debemos tomar. Bueno, es una decisión, son caminos que nosotros debemos tomar. Y nosotros estamos viendo a través de la palabra del Señor las consecuencias de cada uno. El Señor él toma el camino y luego ve las consecuencias. Son las consecuencias de este camino. Ya nosotros tenemos esa libertad para poder elegir sabiendo del mismo. Y esto, ¿qué produce todo esto? Toda esta ira, todo este engaño, toda esta maldad. Nosotros podemos ver ese ejemplo e incluso las consecuencias del mismo. Gaby, pasa allá por favor. En alguien bastante conocido por la mayoría. Y es el Estado. Un ejemplo práctico de cómo la ira, el engaño y especialmente los celos terminan afectando toda nuestra vida. Vamos a ver acá. Natasha, bueno, por decir el Ana, por favor, primero el 18 del 6 al 8, por favor. ¿Cómo? Disculpe. Primero Samuel 18 del 6 al 8. Bueno, nosotros ya sabemos quién era el rey Saúl, quién era David, a rasgos generales. Y sabemos lo que, ok, me avisan si se oye entrecortado, por favor. Voy a quitar la cámara para reducir me avisan porfa si se oye bien. Ok, listo, quedamos sin cámara. Bueno, el rey Saúl, nosotros sabemos lo que hizo David, que derrotó a Goliat, todo el pueblo lo supo, y pues obviamente el rey Saúl en ese momento estaba supremamente feliz porque sabemos que Goliat era la mayor, la que tenían ellos, etcétera. Entonces, bueno, sabemos quién es Saúl, quién es David, y vamos a leer 1 Samuel 18 del 6 al 8, por favor.
Dice 1 Samuel 18, del 6 al 8. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando, para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo, a David dieron 10.000 y a mí miles, ¿no le falta más que el reino? Ok, muchas gracias. Bueno, nosotros vemos que cómo los celos empezaron a trabajar en el rey Saúl. ¿Por qué? Porque él tenía siempre como a sus súbditos que le alababan, etcétera, todo eso. Pero llegó David, realizó una acción maravillosa por el pueblo y el rey Saúl empezó a ver como el mismo pueblo empezaba a alabar también a David. El problema es que él no quería, o sea, se sentía como menos, porque si nosotros vemos lo que dice ahí es como, ajá, pero es que a él le dieron 10.000 y a mí nada más 1.000, o sea, no es mi culpa. Entonces se empieza como a sentir esos celos, ese daño, y vemos que incluso en el verso 9 dice que desde aquel momento Saúl no miró con buenos ojos a David. Y eso se adelante, ustedes dirán, bueno, ya lo quedó con celos y listo. Pero esos celos lo llevaron a buscar venganza e incluso a atentar contra su vida. Y de hecho en el verso 11 vemos que dice, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Y si ustedes leen la historia de Saúl y de David, vemos cómo él empieza a perseguirlo, cómo él empieza a querer matarlo en diversas ocasiones, aun cuando David de todas maneras se mantuvo, pues siguió reverenciándolo y sabiendo que él era su rey, y aún así, pues, también como que respetando esa autoridad. Sin embargo, nosotros vemos cómo tuvo unas consecuencias, esos celos, pues, o sea, realmente algo malo no era lo que había hecho, o sea, ayudó al pueblo, pero se sintió menos, y a veces los celos empiezan a trabajar así. Y empezamos nosotros a buscar venganza, o empezamos a nosotros a querer tener más atención y a querer que la otra persona le vaya mal, que la otra persona desaparezca, yo qué sé, que le pase algo malo, no sé. Pero sí, los celos son algo tan pequeño que nosotros no nos damos cuenta cuando empiezan a habitar en nuestro corazón hasta que ya es demasiado grande, hasta el punto de pronto, miren, este caso de Saúl atentando contra la vida de David, pero por ese mismo miedo, ese mismo sentirse menos, entre otras cosas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué nos dice el Señor respecto a esto? Es recordar esto, nosotros somos un reflejo de nuestro corazón, lo que veníamos diciendo. Lo que yo reflejo, mis acciones, es lo que hay en mi corazón. Y nosotros vemos que incluso el Señor en su palabra dice que donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Y en el verso 19 del capítulo 27 dice, como en el agua, el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. En la NTV, si mal no estoy, sí, en la NTV eh, también mencionan algo similar. Bueno, de hecho, mencionan lo mismo, obviamente. Dice, así como el rostro se refleja en el agua, el corazón refleja a la persona tal como es. Nosotros no podemos alterar nuestro reflejo, porque el reflejo es básicamente lo mismo que nosotros hacemos. En un espejo yo no puedo alterar el cómo me veo. Lo que yo haga acá delante del espejo es lo que el espejo va a reflejar. Es básicamente eso. Entonces, así es el corazón. Lo que hay dentro de mi corazón, eso es lo que va a reflejar mis acciones. Yo puedo tratar de mentir, de engañar, pero realmente al final el corazón es descubierto. Y nosotros podemos ver eso incluso en la historia de Ananías y Zafira, cómo creyeron engañar a los discípulos y al mismo Espíritu Santo, al mismo Dios, pero obviamente no, o sea, su corazón estaba completamente abierto y sabían lo que había dentro de ellos. Le dieron la oportunidad, a Zafira por lo menos le dieron la oportunidad de decir la verdad y ella como, no, o sea, trató, igual que su esposo, de engañar. Y
la consecuencia fue la muerte. Entonces es eso, las consecuencias sobre nuestra vida de ira, engaños, celos, envidias, no, perdón, el orgullo, la vanagloria y todo esto, es un daño no solamente para la persona que lo recibe, sino para mí mismo. Y es algo que puede empezar a destruir mi vida de poco a poco o de golpe. Nosotros no sabemos de qué forma. Entonces es un reflejo de nosotros mismos, pero también el Señor nos dice qué hacer en cada caso. ¿Puedes pasar la otra diapo, por favor? Que es la reflexión principal que queríamos traerle con esto. El Señor nos habla de las consecuencias de la ira, del enojo, de la envidia, de los celos, de la venganza y todo eso. Pero también el Señor nos dice qué hacer en cada caso. Vimos el primero que habla sobre desechar, de Pedro 2:1. Desechemos eso. No nos quedemos con esas cosas porque nos hacen daño. Nosotros creemos que estamos haciendo daños a otros, pero realmente el daño es hacia mí mismo. Eh, pues, Eileen, puedes buscar Romanos 12:2, por favor. Y Manu, Gálatas 5:13 y Danita, Efesios 4:21 al 24. Eh, quiero que tengamos muy en cuenta esas palabritas ahí clave que están en cada uno de los versículos. El primero ya lo vimos, desechar. Acá en Romanos 12:2 tengamos en cuenta la palabra transformar. Eileen. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, gracias. Nosotros recordemos lo que decía Gaby al comienzo. En este siglo lo que nos dice más que nada es pensar en otros, no, el amor propio, nosotros delante de todo lo demás. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y si hay un cuarto puesto, pues también yo. En cambio, en este pasaje el Señor nos dice, no, no hagas eso. O sea, primero que tu juventud no sea una excusa para hacer desastre. Y segundo, transforma tu mente, transforma tu entendimiento, transforma tu corazón, transforma tus acciones. No te conformes a lo que este mundo dice que hagas, porque el Señor ya nos ha dado una guía. Y creo que es muchísimo mayor y muchísimo mejor, creo no, estoy segura, que es muchísimo mayor, muchísimo mejor que cualquier cosa que el mundo nos pueda ofrecer. Eh, Gálatas 5:13, no me acuerdo quién se la dijo. Gálatas 5:13, ¿verdad? Sí. Ok. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Muchas gracias, Manu. Bueno, acá la palabra es recordar. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos llamados a libertad. Eh, nosotros conocemos mucho de la historia y conocemos todo lo que el Señor ha hecho. Como antes éramos esclavos del pecado y ahora estamos libres en el Señor. Yo no creo que ninguna persona que haya pasado por una cárcel, por una esclavitud o alguna cuestión así, un encerramiento, quiera volver a ese daño. No, sino que quiere disfrutar su libertad. Pero esa libertad no se puede convertir en libertinaje. Hay una diferencia entre eso. No puedo hacer caso con vivir de acuerdo a todo lo que mi carne quiere, porque entonces nos destruiríamos en menos de 2 días, créanme. Entonces es eso, recordemos que somos llamadas a libertad, que tuvimos un proceso por el que el Señor pagó por nuestra libertad, ya no somos esclavos del pecado ni nada de eso, entonces no actuemos como si lo fuéramos. Y somos llamadas a servir en amor. ¿Cómo trabajar toda esta parte, ira, contienda, miedo y todo esto? Sirvamos en amor y recordemos ese punto principal. Y Efesios 4:21 al 24, ya no lo tenía. Dice Efesios 4 del 21 al 24. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Gracias. Bueno, la última palabra creo que está más que clara, habla de despojarnos de ese viejo hombre, ya no estamos ahí, morimos al pecado, resucitamos con Jesucristo.
Entonces no actuemos de esa forma, transformemos nuestra vida y que mis acciones reflejen esa nueva identidad que tengo en Cristo. No es fácil porque a veces nuestra carne quiere y mantenerse allá, pero el Señor nos da al Espíritu Santo, nos da hermanos en la fe que nos apoyan, nos da esa comunicación directa con Él por medio de la oración, nos da un espíritu de dominio propio y no de cobardía. Entonces es un elemento bastante complejo porque son muchísimas cosas las que rodean al ser humano. Somos personas muy emocionales, somos personas que sienten y que viven al 100%. Entonces no es sencillo, el mismo Señor dice, no va a ser sencillo, en su palabra dice, no es sencillo, pero así como decía Gabriel comienza, que nosotros llevemos su carga y es ligera. El Señor también dice, bástate en mi gracia. Es básicamente que el Señor nos está diciendo, no es sencillo, pero ven, yo te voy a ayudar en todo y prácticamente yo lo voy a llevar por ti, vente de mi mano. Entonces, recordemos siempre eso. Y principalmente el amor. El Señor en uno de sus mandatos principales es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si nosotros nos queremos, porque no creo que ninguna persona no se quiera a sí misma, si nosotros nos queremos, imagínense cómo debemos querer a los demás. Entonces es como que ese reflejo. No, o sea, yo repito tanto que no es sencillo porque en verdad no quiero minimizar el hecho de que somos jóvenes, eso no es una excusa obviamente, somos jóvenes y estamos en un mundo bastante afanado, estamos en un mundo que casi no quiere vivir, sino que quiere todo al tiempo. O sea, las experiencias son, no es un paso, otro paso, sino todo, todos ahí mismo. Y a veces nosotros nos podemos sentir confundidas, nos podemos sentir, ahora mismo estamos básicamente viviendo en la era de la ansiedad y de todas esas emociones difíciles, de todas esas sensaciones bastante fuertes, pero nosotros no debemos olvidar que nosotros tenemos a un Señor, un Salvador, un amigo, un guía, y que es el Señor Jesucristo, que nos ha dado el Espíritu Santo, que nos ha dado un espíritu de dominio propio y de fortaleza, y que incluso nos dice, a veces no vas a tener sabiduría. Bueno, de hecho, tu sabiduría humana realmente no es la mejor que digamos. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? Busquemos la sabiduría del Señor. Pidan sabiduría, pero pídanla con ese ánimo que el Señor nos la va a dar abundantemente y sin reproche. Nos ha dado todo para vivir. El Señor simplemente nos dice, estas son las consecuencias, este es el camino, actúa, te voy a dar esa libertad que tú tomes las elecciones que tú quieras, conociendo las consecuencias, pero recuerda que esa libertad que tienes no la conviertas en libertinaje. Las consecuencias las vamos a tener nosotros. No crean que si nosotros hacemos que miento, que engaño, que esto, es que yo no estoy viviendo nada de las consecuencias. Las consecuencias son aquí o son allá. Entonces, chicos, chicas y todos los que van a ver esto más adelante, no importa cuán difícil sea, bastémonos en la gracia del Señor. Y de hecho, queremos dejarla con este último versículo, Gaby. Porque nosotros no queremos que, digamos, es que yo esto lo hice porque no sabía. El Señor me ha dejado una guía, me ha dejado una base y me ha dejado las consecuencias. No tengo excusa. Y es Proverbios 27 del 11 al 12. Dice, sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón. Recordemos que el obedecer al Señor y actuar con sabiduría, eso le produce alegría al corazón del Señor. Y tendré que responder al que me agravie. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. No seamos simples, el Señor nos ha dado todo para que seamos esas personas sabias y avisadas, básicamente. Entonces trabajemos conforme a ello. Espero que realmente sea de gran bendición para cada una. Es bastante práctico porque el Señor básicamente nos da un qué hacer en cada caso y si nosotros tenemos dudas, si tenemos miedos a algunas cosas, busquemos al Señor. La oración siempre va a ser lo principal y tenemos hermanos en la fe que nos van a ayudar en los momentos difíciles. Pero siempre, siempre busquemos al Señor ante todo. Muchísimas gracias.